Bienvenidos a la primera unidad de Biología General. Esta vez vamos a empezar con el tema de ecología, que en el libro de texto de Solomon corresponde a los capítulos 53, 54 y 55. Acá les dejamos los objetivos de aprendizaje que van de acuerdo a cada uno de los niveles organizacionales de la ecología que vamos a estar discutiendo en la clase del día de hoy. La primera parte corresponde a la ecología de poblaciones, mientras que la segunda parte corresponde a ecología de comunidades y la tercera a ecología de ecosistemas. Vamos a estar viendo los conceptos de cada una y aspectos importantes que nos van a ayudar a entender todo el contexto evolutivo cuando vayamos viendo cada uno de los grupos en el resto del curso. Entonces vamos a empezar con la parte de ecología en general. Ecología es una ciencia que estudia la interacción entre los organismos vivos y entre ellos y su ambiente físico. Hay varios enfoques para estudiar la ecología y el primero de ellos es pues a nivel de individuo. A este término a veces se le refiere autoecología, pero para fines del curso pues no lo vamos a estar cubriendo. Vamos a empezar con la ecología de poblaciones. En ecología de poblaciones, entonces nos vamos a enfocar como grupo de estudio en un conjunto de individuos de la misma especie. Y este conjunto de individuos va a estar entonces sujeto a algunas características dadas del mismo grupo. El primero de ellos es la densidad poblacional. Es la primera característica que nos interesa evaluar en una población. La densidad poblacional se define como el número de individuos de una especie por unidad de área o por unidad de volumen en un momento dado. Cuando hablamos de humanos es bastante fácil pues hacernos a la idea de qué entendemos por densidad poblacional, porque tenemos geográficamente divididos los territorios en países y los países a su vez pues en versiones más pequeñas que pueden ser estados, departamentos, municipios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del número de individuos, hablamos del número de humanos por un área política o geográficamente definida. En este mapa que vemos, pues en color rojo vamos a ver la intensidad de la densidad poblacional y nos vamos a dar cuenta que países como India, por ejemplo, China, son países que están densamente poblados porque en un área que es relativamente limitada hay un gran porcentaje de la población, es decir, un gran porcentaje de individuos. Y estos individuos pues están distribuidos de alguna manera. En la naturaleza, estos patrones de dispersión van a seguir una de tres posibilidades. Vamos a tener dispersiones uniformes, dispersiones aleatorias o dispersiones agrupadas. Eso depende mucho pues de cada una de las especies y de los aspectos físico-químicos o de los aspectos ambientales del lugar donde viven esas especies. Sin embargo, en humanos hay otros factores, por ejemplo, pues la disponibilidad de terreno, el poder adquisitivo, incluso aspectos culturales y sociales que pues dictan cómo es esa dispersión. Pero para fines prácticos a nosotros nos interesa evaluar estos tres escenarios. En las imágenes de arriba pueden observar unos elefantes o unas manadas de elefantes que están agrupadas o se dispersan de forma agrupada porque siguen agrupaciones matrilineales y forman manadas específicas. Si vemos los árboles de la segunda imagen, estos tienen una dispersión uniforme y las plantas con flor, en este caso de la tercera imagen, tienen una dispersión que es aleatoria. Eso depende mucho de dónde pues hayan sido dispersadas las semillas. Una segunda característica que nos interesa cuando hablamos de poblaciones es el tamaño de esa población. El tamaño de cualquier población está dado por dos aspectos importantes, que son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y como no podemos tener poblaciones estáticas, utilizamos un diferencial de tiempo. Entonces, un cambio en el tamaño de la población en un tiempo estimado debería de verse como el número de la población corregido por una tasa de crecimiento que está dada por el número de nacimientos
menos el número de decesos. En este sentido, entonces podemos hacer cálculos fáciles de tamaños poblacionales en un tiempo dado, por ejemplo en un año o en un tiempo de censo, cuando estamos hablando de humanos, y vamos a ver que hay algunos países que tienen tamaños poblacionales mucho más grandes que otros, esto independientemente de su territorio. En la imagen van a ver que China e India pues son unos de los países con mayor tamaño poblacional, y así sucesivamente pues vamos a encontrar algunos otros. Sin embargo, las poblaciones en la vida real rara vez las vamos a encontrar aisladas, y la dispersión de los individuos es una variable que es importante considerar cuando estamos calculando este tamaño poblacional. La dispersión puede suceder por inmigración o emigración. Esto quiere decir que hay individuos que pueden dejar la población original, o hay individuos que pueden llegar y añadirse a la población original. Esto también pasa en humanos. Nosotros, si volvemos a los países como límite geográfico político, hay pues humanos que salen de su país o entran a un país y por lo tanto reflejan este patrón de dispersión. En ese sentido, nuestra ecuación se ve alterada por estos dos factores, y a la tasa de crecimiento pues le corregimos añadiendo este factor de inmigración menos emigración, y de esta manera tenemos una versión mucho más realista de lo que estamos pues observando como un tamaño poblacional en un tiempo dado. Todas las poblaciones entonces tienen una tasa intrínseca de crecimiento, que es la tasa máxima a la que la población puede crecer en condiciones ideales. Eso quiere decir que no hay limitación de recursos y que la densidad de población es baja, lo suficiente para albergar más individuos. En la naturaleza y en la vida real, difícilmente las poblaciones van a crecer a esta tasa de crecimiento intrínseca, porque hay limitaciones, ya sea por recursos, por espacio, por individuos, y todos esos factores como la esperanza de vida, la edad reproductiva, los descendientes por periodo reproductivo o el número de periodos reproductivos, pues van a modificar la tasa intrínseca de crecimiento. Las tasas que siguen una tendencia exponencial usualmente las asociamos a microorganismos, que son los que se acercan más a esa tasa intrínseca, que es lo que veríamos acá en la imagen. Sin embargo, aún en los microorganismos hay limitaciones de nutrientes que evitan que esa tasa de crecimiento siga así infinitamente. Todas esas condiciones que limitan o que evitan que las poblaciones crezcan a esa tasa intrínseca conforman un límite o una asíntota en las curvas de crecimiento que llamamos la capacidad de carga. Esa capacidad de carga entonces está dada por el agotamiento de recursos, por la susceptibilidad a patógenos, por la competencia, por la depredación, entre otros muchos factores que el ambiente limita, y por lo tanto van a alterar la tasa de crecimiento o el tamaño de la población en un momento dado. De modo que nuestra ecuación que habíamos estado estudiando hay que modificarla por este factor que llamamos la capacidad de carga. Sin embargo, definir matemáticamente la capacidad de carga de forma realista es complicado, porque cada ambiente o cada ecosistema tiene una capacidad de carga diferente y hay que evaluarla para cada población. No hay una fórmula mágica que nos diga cómo calcular la capacidad de carga. Y es por eso que muchas veces los ecólogos cuantitativos pasan desarrollando modelos matemáticos que tratan de explicar esta capacidad de carga. En nuestro caso vamos a pensar en la capacidad de carga solo como un límite teórico, una asíntota, como les digo, hacia o a través de la cual las poblaciones no pueden seguir creciendo. Entre los factores que contribuyen a esa capacidad de carga, vamos a encontrar una división en dos categorías: los factores que son denso dependientes,
o sea que dependen del tamaño de la población, y los que son denso independientes, los que realmente no dependen de ese tamaño. En los factores densodependientes vamos a tener, por ejemplo, la depredación, la enfermedad, la competencia y vamos a ver que pues, estos factores van a alterar más a la población mientras más grande o más pequeña sea esa población. Mientras que en los factores denso-independientes vamos a encontrar, por ejemplo, los eventos climáticos extremos, los desastres naturales, que realmente no dependen del tamaño de la población porque van a suceder independientemente del tamaño de esa población. Todo esto nos lleva entonces a observar que las especies van a seguir o las poblaciones van a seguir estrategias diferentes dependiendo de todos estos factores que hemos mencionado hasta ahorita. Hay dos tipos de selección que usualmente se discuten. La selección R, que tienen tasas de crecimiento muy altas, influida por factores como un tamaño corporal pequeño, una vida corta, una progenie muy numerosa y poco cuidado o nulo cuidado parental. Y los que son seleccionistas o estrategistas K, que maximizan la sobrevivencia cerca de la capacidad de carga. Eso quiere decir que van a tener vidas mucho más largas, reproducciones tardías, un tamaño corporal más grande y una muy baja tasa de reproducción. En la gráfica podemos ver, en la gráfica naranja, que en el caso de los estrategas R o los que están seleccionados de forma R, vamos a ver picos de crecimiento poblacional y luego decrecimiento. Y así nos vamos a mantener yéndonos fuera de la capacidad de carga, y de regreso. Esto porque en algún momento vamos a tener mucha descendencia y luego vamos a tener una gran tasa de mortalidad en esa descendencia. Esta es una estrategia, por ejemplo, que siguen los insectos. Tenemos muchos huevos, crecen muy rápido, hay poco cuidado parental, la población crece grandemente, pero asimismo dura muy poco tiempo y entonces decrece nuevamente y se mantienen en ese estado de crecimiento alrededor de la capacidad de carga. Si sacáramos un promedio, entonces nos mantendríamos siempre pues por debajo de la capacidad de carga. Pero es una forma de mantener a las poblaciones dinámicamente alrededor del tiempo. Mientras que la otra estrategia, la estrategia K, que vemos en la curva azul, crece hasta llegar a la capacidad de carga y se mantiene alrededor de la capacidad de carga. No crece significativamente por encima de, ni decrece, sino que mantiene esa renovación constante de la población porque tenemos pues, ciclos de vida más largos, pocos hijos, un alto cuidado parental para garantizar que esos hijos lleguen a edad reproductiva y que mantengan esa tasa de población siempre estable. De esa misma manera podemos elaborar curvas de sobrevivencia o evaluar la sobrevivencia, que es la probabilidad de un individuo a sobrevivir hasta una edad particular. En el tipo 1, que estamos ahora en la otra gráfica, en la gráfica celeste, en la curva azul vamos a ver el caso de los humanos, donde pues tenemos una alta tasa de sobrevivencia, es una probabilidad muy grande de sobrevivir desde que nacemos hasta una edad pues bastante avanzada. Sin embargo, hay otras estrategias, por ejemplo la tipo 2 o la tipo 3, donde en la tipo 2 la probabilidad es 50-50, algunos sobreviven, algunos mueren, los que sobreviven sin embargo llegan a una edad avanzada. Y en el tipo 3 vamos a ver que hay muchos individuos que no sobreviven hasta edad avanzada, pero los que sobreviven sí suelen llegar a esas edades avanzadas. Esto tiene que ver mucho pues, con el cuidado parental y con las amenazas que hay cuando los individuos recién nacen. Finalmente vamos a introducir el concepto de metapoblación, que es un concepto que, si se recuerdan de la última parte de Ciencias de la Vida, deriva de una de las amenazas a la biodiversidad que estuvimos estudiando.
Esa amenaza era la fragmentación de hábitat, y la fragmentación de hábitat entonces va a ocasionar que poblaciones que antes estaban conectadas pues pierdan poco a poco ese flujo o esa conectividad y se creen subpoblaciones que de alguna manera todavía pueden fluir entre ellas, pero que poco a poco se están aislando. Eso es lo que vemos en la imagen, donde tenemos entonces pues una subpoblación A, B, C y D, y que en algún punto la subpoblación A y C ya no pueden conectarse, pero sí las otras entre sí. ¿Qué pasaría entonces con nosotros los humanos? Hemos hablado pues que los humanos tenemos altas densidades poblacionales y altos números de población en algunos países, pero si evaluamos a toda la especie como como un solo, vamos a ver que en los últimos 100 años nos hemos duplicado y pues hemos avanzado en número poblacional drásticamente. Si ven, para 1950 nuestra población iba más o menos en los 2.5 o cercano a 3 billones. Y para los 2020, que son pues, la década que estamos evaluando actualmente, estamos en 7.8 billones. Eso quiere decir que duplicamos en este periodo de 50 años eh, la población. Y la estimación es que en los siguientes 50 años, de aquí a 2050, 2070, vamos a volver a duplicar esa población. Eso quiere decir que estaríamos llegando a 15.6 billones al final del siglo. Y la pregunta del millón acá es si existe una capacidad de carga para nosotros los humanos. Y es una pregunta válida porque vemos que el ecosistema del cual dependemos poco a poco se está agotando, y esos recursos naturales pues no los vemos renovándose. Hay varios modelos, algunos dicen que vamos a llegar a esa capacidad de carga más o menos cercanos al 2050 y que de hecho la población va a disminuir, o algunos dicen que pues vamos a seguir creciendo porque no vamos a encontrar esa capacidad de carga. Entonces, pues parte de la importancia también de estudiar todos estos factores es ver cómo nuestras actividades también afectan a la diversidad biológica y pues siguen los mismos patrones que estamos estudiando en el curso. Si ahora nos vamos a la parte de comunidad, acá ya no hablamos solo de una población, sino que hablamos de un conjunto de varias poblaciones. Poblaciones de diferentes especies que conviven en un área dada. Entonces el concepto de comunidad es un poco más grande, es un poco más complejo, porque estamos evaluando entonces no solo una especie, sino que estamos evaluando múltiples especies. Y eso nos lleva a un concepto importante, que es el concepto de nicho ecológico. El nicho ecológico es el papel o el rol ecológico que una especie ocupa dentro de la estructura y el funcionamiento de la comunidad a la que pertenece. Muchas veces asociamos ese nicho con una dirección, digamos, con un lugar donde vamos a encontrar a los individuos, pero es mucho más complejo que eso. El nicho incluye el hábitat, sí, pero también incluye las adaptaciones, los patrones de actividad y los recursos que son utilizados por esa especie. Es más un rol, un papel, eh, un, sí, un desempeño de la especie más que una dirección o un dónde. Si vemos la imagen, tenemos varias aves playeras, todas en esta zona que llamamos la zona intermareal, la zona donde la marea baja y marea alta pues va moviéndose en la playa, y vamos a encontrar a varias aves especializadas para obtener diferentes recursos. Por ejemplo, algunas de ellas están especializadas para obtener moluscos que están en la parte más profunda, como los flamingos, o moluscos o crustáceos. Mientras que los patos están especializados
para alimentarse de plantas, algas que crecen en esa zona. Y si nos movemos un poco a las otras especies, pues los vamos a encontrar especializados para otro tipo de plantas, para alimentarse de insectos, para alimentarse de otro tipo de crustáceos y moluscos, los que se encuentran en la playa, y finalmente pues para alimentarse de otro tipo de material vegetal. Esto lo que nos muestra es que cada uno ocupa un rol diferente, a pesar de que todos coexisten en un área que es muy pequeña. Y ese rol está dado por las adaptaciones que tiene cada una de esas especies, por sus patrones de actividad y por el recurso que utiliza principalmente. Si cambiamos esto a la noche, vamos a encontrar una serie de nichos completamente diferentes ocupados por otras especies, porque estas especies tienen un patrón de actividad diurna. Entonces, en un mismo ecosistema podemos tener muchos nichos ecológicos que están desempeñados por diferentes especies. Sin embargo, los nichos se pueden ver limitados por la competencia. Es decir, que sí puede haber especies que utilicen el mismo recurso o que sean muy similares en cuanto a las adaptaciones y que por lo tanto van a experimentar un proceso de competencia. Si ese recurso es escaso, entonces pues esta competencia va a ser mucho más compleja y vamos a llegar a un punto donde vamos a observar exclusión competitiva. ¿Qué es la exclusión competitiva? Bueno, cuando dos o más especies están usando el mismo recurso que es esencial y que es limitado, entonces vamos a tener este factor que llamamos competencia interespecífica entre dos especies, y como el recurso es limitado, no van a poder ocupar ese mismo nicho de manera indefinida. Entonces una de las dos especies va a ser desplazada y la otra pues va a quedarse ocupando ese nicho. Cuando vemos ese desplazamiento, entonces hay pues varias opciones. La especie puede extinguirse localmente, es decir, puede desaparecer del ambiente en el que estamos, puede ocupar un nicho diferente o puede migrar para ocupar el mismo nicho pero en un ambiente diferente. En el ejemplo pues vemos el caso donde tenemos dos especies de primates, por así decirlo. En la primera vemos que no hay competencia, cada uno tiene un nicho diferente. En la segunda fila vemos donde hay un desplazamiento. Al inicio ocupaban el mismo nicho, pero luego una de las dos es desplazada a un nicho diferente. Y en la tercera vemos una coexistencia de nichos, o sea, una competencia. Ese tercer escenario es poco probable a menos que el recurso sea muy abundante y eventualmente pues caerá a uno de los otros dos escenarios. Esto incluso lo vemos en bacterias. Cuando tenemos un cultivo mixto, por ejemplo, incluso en laboratorio, vamos a ver que algunas de ellas van a adaptarse o a participar mejor en un nicho aeróbico y otras en un nicho anaeróbico. O una de ellas va a crecer excluyendo completamente a la otra. Entonces esto sucede en todo tipo de organismos. Sin embargo, sí podemos encontrar muchas especies semejantes coexistiendo, y esto sucede cuando hay muchos nichos diferentes y muchas veces la adaptación de las especies va orientada a ocupar estos nichos diferentes. En el caso de la imagen vemos varias especies de lagartijas, pero cada una está ocupando un nicho diferente. Algunas están en las copas de los árboles, algunas están en las ramas, algunas están en arbustos, otras en cactáceas, algunas en la parte más seca y algunas en la parte más húmeda. Y eso lo que nos da como, lo que permite como resultado es que todas ellas coexistan porque no van a estar compitiendo o no van a estar ocupando el mismo nicho, y por lo tanto el ecosistema puede soportar el crecimiento de cada una de ellas. Cuando tenemos estas interacciones entre especies de una comunidad, generalmente vamos a poder clasificar las interacciones en tres categorías. La competencia, que ya la definimos, donde un mismo recurso es utilizado por ambas especies. La depredación,
donde una especie utiliza como recurso a la otra, y la simbiosis. La simbiosis a su vez se puede dividir en cuatro. El mutualismo, en el cual ambas especies se benefician, es decir, que ambas se ayudan de alguna manera una a la otra. El comensalismo, donde una especie obtiene un beneficio, pero la otra no es molestada ni obtiene beneficio. El parasitismo, donde una especie obtiene un beneficio a costa de la otra, es decir, causándole un daño a la otra especie. Y el amensalismo, donde una especie no obtiene ni un beneficio ni un daño, pero al mismo tiempo sí le hace un daño a la siguiente especie. Si pensamos en un ejemplo de mutualismo, por ejemplo, vamos a hablar de las anémonas y los peces payaso, cómo tienen esta relación mutualista. En el caso de comensalismo, podemos pensar en algunas especies de crustáceos que se adhieren a las ballenas sin causarles algún efecto. En el caso del parasitismo podemos pensar en eh, parásitos de animales o en parásitos humanos, por ejemplo como algunos gusanos como los nematodos, amebas o incluso virus y bacterias. Y en el caso del amensalismo, uno de los ejemplos más clásicos es el de los árboles de pino, que acidifican el suelo alrededor por los exudados de la raíz y por las hojas que botan. Y, pero esto es un efecto secundario, no es algo que los beneficie. Sin embargo, sí afecta a las plantas que crecen alrededor. Entonces, generalmente evita el crecimiento de estas otras plantas. Y ese es un ejemplo clásico de amensalismo. Todas estas interacciones han llevado a que muchas especies en una comunidad exhiban un proceso que llamamos coevolución, donde ambas evolucionan en respuesta a las adaptaciones de la otra. Por ejemplo, cuando hablamos de depredadores y presas, es bien común encontrar que una presa desarrolla un mecanismo de defensa y el depredador desarrolla un mecanismo para obviar esa defensa. Pero en este caso hay hormigas, por ejemplo, que han coevolucionado con algunas plantas para vivir dentro de ellas y proteger a las plantas de otros depredadores o de otros herbívoros. Entonces la planta le da alimento a las hormigas y le da refugio, y las hormigas la defienden de posibles invasores y posibles depredadores. Acá vemos el caso de las presas y los depredadores, cómo también coevolucionan entre sí. Y también vamos a ver el caso del aposematismo, donde algunas especies desarrollan colores o patrones que son llamativos. Puede ser un color, un olor, un sonido, que advierte que la especie puede ser tóxica a un depredador. Es un mecanismo de advertencia, y ese mecanismo de advertencia funciona para evitar que el depredador la consuma. También tenemos la cripsis, que es un proceso evolutivo en relación al ambiente en el que existen los organismos. Los organismos evolucionan acumulando adaptaciones que los hacen parecerse a su entorno. Esto también lo entendemos como camuflaje. También podemos ver acá la lechuza y la serpiente, que pues tienen un patrón muy específico para el ambiente en el que vive. Y también tenemos el caso de los mimetismos. En el caso del mimetismo vamos a tener varias especies que evolucionan de forma independiente patrones muy similares. Y esto usualmente sucede porque hay especies que son tóxicas, que tienen una coloración aposemática, y las otras especies imitan esa coloración aposemática para ganar la protección que tienen esas especies tóxicas. En este caso, el mimetismo batesiano justamente se refiere a que hay especies que no son tóxicas, pero que imitan a las tóxicas, y en ese proceso entonces ganan la defensa que el color aposemático, en este caso el negro y naranja, le otorga a estas especies. Pero también tenemos el mimetismo mülleriano, donde
dos especies son tóxicas, ambas de forma independiente, y evolucionan el mismo patrón aposemático. Esto refuerza el patrón y eso aumenta la defensa que tienen. Es decir, si un pájaro, por ejemplo, se come una mariposa naranja con negro y esta mariposa es tóxica, el pájaro pues puede vomitar, puede pasar una muy mala intoxicación y si lo vuelve a hacer con otra mariposa de naranja y negro y experimenta el mismo proceso de intoxicación, va a aprender a evitar ese patrón de coloración. Entonces muchas veces las especies imitan esos patrones para reforzar la defensa que obtienen de ese mecanismo aposemático. En una comunidad vamos a encontrar especies que son claves y especies que son dominantes. No es lo mismo. Una especie dominante es básicamente una especie que tiene una abundancia muy grande, es decir, que es muy abundante, su número poblacional es muy grande en el ecosistema. Pero una especie clave es una especie que cumple una función determinada, no importando si es abundante o no. Por ejemplo, tenemos depredadores tope que ayudan a regular las poblaciones de de todo el ecosistema en el que estamos evaluando. Tenemos los proveedores de recursos que ayudan a que los recursos estén disponibles en todo el ecosistema. Y tenemos a los modificadores o ingenieros del ecosistema que van a permitir que el ecosistema albergue a más individuos de la comunidad, es decir, a más especies y que provea los recursos necesarios para esa comunidad. Una forma de medir el efecto de una comunidad o el estado de una comunidad es evaluar la riqueza y la abundancia. La riqueza se refiere más bien al número de especies diferentes que vamos a encontrar en ese ecosistema y la abundancia se refiere al número de individuos de cada especie. Hablamos de una abundancia relativa porque lo hacemos en relación a las especies que vamos a encontrar total pues en el ecosistema. Entonces en este ejemplo tenemos dos comunidades, una comunidad donde equitativamente tenemos la misma abundancia de los cuatro individuos y otra donde tenemos una abundancia mayor de un individuo que de los otros tres, perdón, de una especie. En este caso, la comunidad número uno es la que consideraríamos más diversa y en mejor estado, porque tenemos pues un equilibrio de las cuatro especies que están representadas en esa comunidad. Mientras que en la comunidad número 2 tenemos mayoritariamente una especie que domina. Finalmente, cuando estamos cambiando de un ambiente hacia otro, es decir, de un ecosistema a otro, vamos a encontrar un punto medio que llamamos el ecotono. El ecotono es una especie de transición, de etapa de transición entre los dos ecosistemas, donde es usual encontrar una mezcla de la diversidad de ambos ecosistemas. Por ejemplo, acá tenemos un bosque y un pastizal, y en el punto medio vamos a tener esa mezcla de bosque y pastizal. Entonces, en ese ecotono, pues vamos a encontrar una transición de las especies hasta que se convierta específicamente en el otro ecosistema. En los bordes de los ecosistemas vamos a tener un efecto muy marcado donde el borde va a ser muy diferente al resto del ecosistema. Generalmente porque en ese borde pues vamos a tener esa transición hacia el siguiente ecosistema. Y por lo tanto en ecología es bastante estudiado el efecto que pueden tener las perturbaciones en esos bordes. En el ejemplo que vemos en la segunda imagen, vemos cómo un incendio forestal afecta drásticamente el borde, igual que la pérdida o la fragmentación del hábitat, y que es mucho más difícil de contener hacia los bordes que si empezara en la parte interna. Cuando hemos perdido la cobertura forestal de un ambiente, por ejemplo, cuando hemos perdido
gran parte del ecosistema, de forma natural vamos a encontrar un proceso de sucesión, una sucesión ecológica. La sucesión se puede dividir en dos, primaria y secundaria. La sucesión primaria es una sucesión natural que sucede a lo largo del tiempo y que toma pues bastante tiempo porque requiere crear suelo nuevo. Entonces es una sucesión que hemos visto o que vamos a ver, de hecho, en los cambios geológicos de la Tierra, cuando formamos nuevas placas continentales o cuando fracturamos placas continentales. La sucesión secundaria es mucho más rápida y sucede generalmente debido a perturbaciones eh, que pueden ser incendios forestales, explosiones volcánicas, inundaciones o pues si son causadas por el hombre, deforestación o fragmentación de hábitat. En el caso de la sucesión, entonces vamos a ver que en la sucesión secundaria van a llegar especies pioneras, generalmente musgos, líquenes, especies muy pequeñas, algunos insectos y hongos que van a empezar a limpiar de alguna manera, a preparar el terreno que ha sido destruido, consumido o perturbado, y poco a poco van a empezar a aparecer algunas gramíneas, arbustos, plantas pequeñas, y luego pues ya vamos a ver entonces los primeros árboles y eventualmente pues un bosque maduro que ya alberga varias especies. Esto por supuesto puede tardar varios años. Estamos hablando de entre 5 y 100 años, pero mucho más rápido que una sucesión primaria donde hablamos de varios cientos de miles o millones de años. Finalmente llegamos a la parte de ecología de ecosistemas, donde vamos a tomar las comunidades que estamos evaluando, pero también al ambiente como tal, es decir, a los factores abióticos. Y en este caso vamos a estudiar la interacción entre todos los organismos que están en ese ecosistema y el ambiente determinado por el clima, por la temperatura, la humedad y la composición de nutrientes en ese ecosistema. Entonces es una forma mucho más compleja de estudiar lo que sucede a nivel biológico. Por lo tanto, uno de los primeros puntos importantes cuando hablamos de ecosistemas es entender el flujo de energía que sucede en ese ecosistema. La energía pues va a ser captada siempre a partir de la radiación solar, es el punto de entrada de la energía en un ecosistema, y es importante que los productores primarios, es decir, las plantas, el fitoplancton, las algas, son los primeros en captar esa energía. Usualmente captamos menos del 1% o hasta el 1% de toda la energía que proviene del sol, y con ese 1% es que el ecosistema cuenta para todos los procesos que van a suceder dentro de él. Luego, cada salto de nivel que damos, es decir, cuando esos organismos productores son consumidos, también se aprovecha el 1%. Cuando esos primeros consumidores son consumidos por un depredador, entonces otra vez aprovechamos el 1%. Eso quiere decir que cada salto de nivel es menos eficiente que el anterior. Y esto sucede porque mucha de esa energía es disipada en forma de calor por los organismos que están en el nivel anterior. Entonces, cuando vemos toda esta interacción de organismos que se alimentan de otros, es decir, obtienen la energía de otros, esa red, entonces le llamamos la red trófica, que es una forma de evaluar el flujo energético a través del ecosistema. Antes solíamos utilizar el término cadena, pero la cadena es una forma lineal y no representa realmente lo que sucede en los ecosistemas. Por eso el término correcto es red trófica, y en esa red vamos a ver varias líneas de relación en cuanto al flujo de energía, pero siempre tomando a los productores o pues en este caso las plantas como la base por su capacidad de fijar la energía de la luz solar. Usualmente tenemos
consumidores que van desde los primarios hasta los terciarios en algunos libros de texto. Podemos hablar de herbívoros, carnívoros, omnívoros, y tenemos descomponedores, entre los cuales tenemos detritívoros y saprófitos o saprótrofos, eh, como los hongos y bacterias. Cuando hablamos de productividad, hablamos de la cantidad de energía que es fijada por los productores primarios y usualmente dividimos esa productividad en dos: la productividad primaria neta y la productividad primaria en bruto. La diferencia pues es que la productividad primaria, la versión neta, es toda la energía que captan los productores primarios, pero alguna de esa energía es utilizada para construir biomasa por medio de la respiración celular. Entonces, si le quitamos esa respiración, o esa energía que está entonces establecida para el crecimiento del propio organismo, ahí vamos a quedarnos con la energía que está disponible para el resto del ecosistema. Y entonces, por eso vamos a ver en la ecuación que la productividad primaria en bruto menos la respiración es la productividad primaria neta que tiene el ecosistema. En los ecosistemas terrestres, las plantas, por supuesto, son las actores principales de la productividad, pero en los ambientes acuáticos es el fitoplancton, que está mediado por algas, diatomeas, dinoflagelados y otros organismos que vamos a ver en el curso, que son los que realmente hacen todo el trabajo. Entonces, si vemos este mapa, los puntos rojos son los puntos de mayor productividad primaria en el océano. Usualmente están muy cercanos a las costas, que son los puntos de mayor flujo de nutrientes y por lo tanto el lugar donde hay mayor crecimiento de estos microorganismos que se van a hacer cargo de fijar la energía en los océanos. Cuando hablamos de estos procesos ecológicos, también tenemos que tomar en cuenta que las especies pueden acumular en el cuerpo ya sea toxinas, metales o algunos compuestos. Usualmente estos compuestos son derivados de procesos de contaminación o compuestos que normalmente no deberían de estar en el ambiente. Esa acumulación sucede a través del tiempo y es lo que vemos en la primera parte de la gráfica, donde una especie a través del tiempo va acumulando más y más y más contenido de la toxina o del compuesto que estamos evaluando. Pero cuando escalamos de nivel trófico, como vimos que entre cada nivel hay menos energía que es posible aprovechar, usualmente los organismos tienen mecanismos más eficientes para almacenar esa energía. Y por lo tanto vamos a ver un fenómeno que se llama biomagnificación, donde cuando cambiamos de nivel trófico, entonces la concentración de la toxina aumenta en los organismos. Si vemos acá, en los organismos que son depredadores tope, las concentraciones llegan a niveles muy muy altos, porque en cada paso que damos, la concentración de la toxina aumenta. Y esto es independiente de la acumulación que hayan tenido. Es simplemente porque se aprovecha mejor y se acumula mejor en los tejidos que usualmente son los tejidos lipídicos. Obviamente, así como nos interesa el flujo de energía, también nos interesa el flujo de agua. En un ecosistema, el otro determinante importante es la disponibilidad de agua, y el ciclo hidrológico solo lo dejamos acá como un recordatorio que depende de muchos factores. Primero, de la evaporación y de la respiración de las plantas o del intercambio gaseoso de las plantas, pero también de la condensación a nivel atmosférico que va a suceder para que pueda existir precipitación. Entonces, los factores de movimiento de las nubes, es decir, las corrientes de aire, las corrientes oceánicas, la temperatura y la presión, son factores muy importantes para determinar la precipitación en un ambiente dado.
Por eso es que la circulación atmosférica y la circulación oceánica, es decir, de las corrientes oceánicas, juegan un papel muy importante y es uno de los puntos principales que evaluamos para determinar si un año va a ser un año muy lluvioso o muy seco, dependiendo del movimiento de estos factores. Finalmente, algo que sucede mucho en países con un relieve topográfico tan dinámico como el nuestro es un fenómeno que se llama sombra de lluvia, en el cual de una cara de la montaña la, perdón, las nubes cargadas de agua van a precipitar y el viento va a llegar a la otra cara de la montaña muy seco o muy desprovisto de agua, y por lo tanto se va a crear un efecto de terreno árido en el otro lado. A eso le llamamos sombra de lluvia, porque la lluvia precipitó en un lado de la montaña y del otro lado pues no llega esa cantidad de agua. Esto sucede en Guatemala en lo que llamamos el corredor seco, porque de un lado tenemos la cadena volcánica que ocasiona que en toda la boca costa llueva mucho, y del otro lado tenemos la cadena montañosa o la sierra montañosa que ocasiona que en toda la franja transversal del norte, lo que es Izabal, Las Verapaces y Petén, llueva mucho, pero justo en la parte de en medio no tenemos una alta tasa de precipitación porque el aire llega caliente de las dos vertientes oceánicas. La del Caribe pues precipita, como les dije, en la franja transversal del norte, y la del Pacífico precipita en todo lo que es la boca costa. De modo que en esa parte central que divide las dos cordilleras, entonces queda aire que es muy caliente, y por eso se da el fenómeno árido que crea el corredor seco como tal. Con eso terminamos por esta primera parte, y ya en la clase pues vamos a tomar algunos de estos conceptos y vamos a adentrarnos un poco más a los ejemplos. Pero con esto entonces cerramos la primera parte de la unidad número 1 de ecología. Muchas gracias.